Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Oscar Hernando Agudelo Méndez, estudiante del curso Física General. Este es mi documento de identidad. A continuación vamos a desarrollar el siguiente ejercicio que dice ejercicio 1, simulador de video número 1. Bueno, el proceso del simulador video 1 es el siguiente: realizar la lectura de vectores en 2D, utilizar el simulador adición de vectores de la Universidad de Colorado y completar la tabla 4, 5 y 6, realizar un video entre 4 y 5 minutos y subirlo al canal como YouTube o similares, donde hace las simulaciones necesarias para responder la pregunta de la tabla 7. Entonces vamos a mirar cuáles son las preguntas que nos hacen en la tabla 7. Ya previamente hemos leído sobre los vectores, todo esto que estamos pasando ya previamente lo hemos leído, y hemos también llenado la tabla, las tablas que son 3. Entonces estas tablas, ¿cómo llenamos estas tablas? Entonces vamos a poner un ejemplo de cómo hice para llenar las tablas. Entonces tenemos aquí que el valor de AX y AY es 10, menos 10 y 10, y el de BX y BY es 2 y 9. Entonces, como miramos en el recurso, los recursos que nos envía el señor tutor, entonces aquí están, este sería el resultado. De la misma manera, entonces llenamos el siguiente y los resultados nos irían aquí así, aquí y en esta manera. Así podemos llenar todo, inclusive podemos llenar, si no hemos llenado ninguna de esas, también podemos llenar una acá, guiándonos también por lo mismo. Entonces tenemos los valores de AX y de AY y podemos tener cualquier valor de acá arriba y podemos llenar la casilla que queramos. Entonces de esa forma fue en la que llenamos las tablas. Y las preguntas que nos hacen acá dice lo siguiente: con base en el trabajo realizado en el simulador y la revisión de la lectura de vectores en 2D, responde y justifique las preguntas asignadas en la tabla 7. Además, copia el enlace grabación del video. Entonces, la primera pregunta que tenemos es la A, que dice demostrar gráficamente en el simulador que la suma de dos vectores es independientemente del orden de la suma. Entonces, aquí tenemos la respuesta. No hay mucho de la respuesta, la A. Entonces aquí con el simulador verificamos cómo se comporta la suma de vectores. Así podemos determinar que el resultado de la suma de dos vectores es independientemente del orden de la suma. Por un ejemplo, la ecuación A más B se inicia sumando desde la cola. Entonces vamos a empezar aquí. Entonces tenemos el vector A más el vector B. Entonces, como no importa el orden en que lo vamos a poner, por ejemplo, entonces podemos aquí poner este acá y luego ponemos el vector B aquí y vemos que nos da un resultado. Pero si lo marcamos este para que no, listo. Pero si yo corro esto y pongo un ejemplo, pongo primero este acá y luego pongo este, vemos que el resultado va a ser el mismo. Entonces la suma no afecta, el orden no afecta el resultado de la suma. Entonces volvemos a la siguiente pregunta, que es la B. Dice demostrar mediante las ecuaciones 3, 4 y 6 algunos de los resultados de la tabla. Entonces para eso vamos a la respuesta que tenemos aquí en la B. Utilizaremos los siguientes valores como un ejemplo claro. Entonces tenemos
esta fórmula, estos valores. Entonces tenemos que AX es igual a 5 y AY es igual a menos 5. Y luego tenemos que BX es igual a 4 y BY es igual a 7. Entonces vamos a ir a la tabla donde tenemos esto, que es tenemos muy rápido. Aquí están estos valores, que es 5 menos 5, y vamos por aquí donde tenemos 4 y 7. 4 y 7. El 4 en los BX y BY. Entonces tenemos BX 4, BY 7, y luego tenemos AX acá también 5, y tenemos aquí en AY al menos 5, y el resultado, entonces tendríamos esto. Como vemos, también este nos daría siempre en esta tabla, cualquiera que miremos nos da el mismo resultado, cualquiera que queramos ver nos da el mismo resultado. Listo, entonces ahorita volvemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, que es la C. Uno de los resultados de la tabla, para uno de los resultados de la tabla 6, demostrar que A más B más C es igual a 0. Entonces aquí vamos a la respuesta, que es la siguiente. Tenemos la C. Entonces con el siguiente ejemplo hacemos la demostración para el resultado de la tabla 6, donde tenemos que demostrar que A más B más C es igual a 0. Entonces tenemos aquí que 5 más menos 5 más 6 más 5 más 0 más menos 11, eso nos daría un resultado de 0, porque 5 más menos 5 nos daría un 0, más 6 más 5, eso nos daría un 11, más 0 más menos 11, pues eso también nos daría como resultado un 0. Entonces, después de realizar la suma de magnitudes de los vectores respecto al eje X y Y, con el fin de hacer cumplir la fórmula A más B más C igual a 0, para que el resultado sea 0. Entonces esa sería nuestra respuesta C. Luego vamos a pasar a la pregunta D, a ver qué es lo que nos piden. Entonces en la pregunta D nos piden lo siguiente: la magnitud de un vector puede tener un valor negativo. Explique si puede ser negativo o no puede ser negativo. Entonces aquí vamos a la respuesta. No, un vector no puede tener de magnitud un valor negativo. La razón se debe a que la magnitud es una distancia y por ende siempre será negativa. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es la E. Subimos, buscamos la pregunta donde nos dice lo siguiente: la ecuación 4 para encontrar la dirección de un vector sirve para todos los cuadrantes. Verificar en cada caso. Entonces aquí nos desplazaríamos también hacia arriba, donde en la lectura tenemos una gráfica, podríamos llamarlo acá. Entonces de eso es lo que nos están preguntando, y volvemos otra vez a la respuesta. Donde tenemos lo siguiente: en la ecuación 4 nos sirve para hallar la dirección de un vector. Entonces tenemos aquí esa fórmula y luego dice para hallar el ángulo. Sirve para todos los cuadrantes y así calcular el ángulo en el eje positivo donde podremos determinar la dirección de un vector. Entonces tenemos aquí, como tenemos este ejemplo muy claro. Entonces en algunos ejemplos tomados de la lectura, si X y Y son positivos, la dirección del vector se encuentra en el cuadrante superior derecho. Entonces aquí tenemos que X y Y